Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan. Es de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Benozzo Gozzoli. Benozzo Gozzoli ya nos he salido varias veces porque era uno de los ayudantes que tenía Fray Angélico a la hora de pintar la obra ingente que realizó en San Marcos y sobre todo en los dormitorios que estamos viendo, como aquel trozo del cielo en las celdas que arrancamos en el capítulo anterior. Una de las circunstancias que a veces se me da en mi vida, no buscada, pero fruto de mi situación a veces laboral y de amistades, que conozco a gente pues muy variopinta y normalmente pues también con alguno mantengo pues más amistad que con otros, y con un grupo de amigos pues nos solemos juntar, cuando hablo de amigos y amigas, nos solemos juntar a comer un día del mes de agosto, o bien a principios del mes o bien a finales de mes, pues para reencontrarnos en la amistad y para poder comentar pues muchas cosas. Las personas con las que me junto son ya de edades muy variadas, desde los 95 años que tiene el mayor hasta los 22, 23 que tiene el nieto de ese señor y de ese matrimonio, que son los pequeños de ese grupo. No os voy a especificar más nombres porque tampoco quiero aquí hacerme el interesante, pero son de una familia que tuvieron mucha referencia industrial hace muchos años en la provincia de Guipúzcoa. Y entre las cuestiones que colaboraron su padre, el padre de estas personas, de este grupo familiar, pues estuvo lo que es el santuario de Aránzazu. Porque el padre de esta familia pues tenía una hermana allí que estuvo, creo que de guardián, porque los franciscanos se llaman, el que pone el orden se llama guardián, nunca mejor dicho, que parece un poco una cuestión de una cárcel. Y entonces se le convenció a su hermano para, bueno, no sé si era hermano o era cuñado, creo que más bien era cuñado, para que le dejara las grúas y le dejara los elementos para hacer para la colocación de una serie de piezas de orden arquitectónico monumental que se estaban colocando en la obra de ese monumento en su faceta más moderna. Si os metéis, los que no conozcáis, a Aránzazu en Wikipedia, desde cualquier parte del mundo saldrá enseguida y veréis que se hizo una obra del siglo XX pues bastante impactante y bastante real y viva con respecto al enclave montañoso donde se encontraba. Y entonces pues otro de los comensales había tenido mucha relación con el escultor Jorge Oteiza, lo había conocido personalmente, en un cargo importante que él tuvo en lo que era la Diputación de Guipúzcoa, pues le facilitó obras y encargos que, pues también, por decirlo de alguna manera, compartieron la amistad y la relación social que tenían ambos. Y estábamos hablando de estas cosas, de las pinturas de Néstor Basterrechea, que es un pintor también de la pintura vanguardista vasca, que es muy importante y que realizó unas pinturas en la cripta de Aránzazu muy revolucionarias, radicalmente revolucionarias. Es un Cristo rojo, otros con amarillos, era una especie de serie iconográfica de un Cristo muy liberador, muy emancipador. Y todo esto, pues, lo que hizo pues la Iglesia de la época, en lo que era el nacionalcatolicismo, estamos hablando
desde los años 52 al año y los años siguientes, pues os imagináis qué locura era esta, ¿no? Y qué clero quedaba todavía en todo lo que era el España, un clero pues de estos que habían salido de una cruzada y estaban todavía pues con una capa de 5 metros, con unos guantes para ir de procesión, con unos pedruscos de anillos y con unas cruces en el pecho que daban todo menos fe. Así que todos estos autores estaban preparando su proyecto de obras y Roma y el obispo de San Sebastián, que se llamaba Jaime Font Andreu, que era un catalán. Ahora nos parece que de Cataluña viene el progresismo, pero también de Cataluña venía en aquel tiempo la Caspez, y pues estábamos ahí comentando todo, cómo fue la ayuda, cómo empezaron a hacer la obra y la tuvieron que parar, cómo les pararon Roma y el obispo les pararon las obras, cómo el apostolario que había hecho Teiza, que eran 14 figuras de los seguidores de Jesucristo, no las querían poner, las tuvieron allí en un montón de piedras, y el otro las había prácticamente terminado y no había nadie que las subía. Bueno, entonces todo esto formaba parte de la conversación de cómo este industrial dejó sus grúas y colaboró para la colocación de las distintas piezas, puesto que había que hacer como una especie de andamio gigante hasta la fachada en un desnivel con grandes maderas, tipo una mina, y luego un camión también pesado tenía que avanzar por esa especie de andamio y acercar las piezas. No valió una grúa convencional porque no tenía espacio de maniobrabilidad. Y pues entonces, pues claro, las personas mayores pues decían, pues a mí eso no me gustó demasiado, a mí me gusta el arte que entiendo, que ve una figura, una cara, un ojo, una oreja, y otros decían, pues no, eso tiene un valor histórico, y otros decían, pues tiene más valor porque como se prohibió y luego volvió a la realidad, eso es lo que le hace el valor histórico de la represión que hubo contra los movimientos artísticos. Así que se suscitó un bonito debate, ¿no? Y los que llevan el santuario de Aránzazu, porque hay una virgen, cuando eso es un santuario es que hay una virgen que es la que lleva el centro cultural. Pues esos dos son franciscanos. Entonces empezamos ahí también a hablar de los franciscanos, de las distintas órdenes religiosas, y hablamos también de cómo en un momento determinado de la historia los dominicos y los franciscanos habían sido los dos que llevaban la Inquisición, y algunos se sorprendían porque de los dominicos sí que pensaban que habían llegado la Inquisición, pero los franciscanos no, pero había que entenderlo que en aquella época, estamos hablando de 1233, en pleno medievo, los dominicos y los franciscanos eran las dos órdenes más espectaculares, más espectaculares, y que más conocimientos y más estudiaban. Y luego eran las que estaban, como eran mendicantes, como se dedicaban a andar por las ciudades, eran las que más al día estaban pues de las herejías y de todas las ideas que había, y de que estos se empeñaban en luchar contra ellas y en reprimirlas. De hecho, Santo Domingo sale del Burgo de Osma a los Pirineos, a la zona pirenaica francesa, para predicar allí contra los herejes que ahí había herejes, pero consolidados, por decirlo. Bueno, eran herejes para él y para la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Y entonces todo esto estábamos ahí viendo de cómo los franciscanos habían sido también represores, cómo los dominicos los dos habían llevado la Inquisición, cómo muchas veces habían tenido enfrentamientos por el poder. Y cuando hablábamos de dominicos, pues alguien dijo Dominicane, el perro del Señor, y me acordé que el último día el día que estábamos visitando en Nápoles
iglesia de Nuestra Señora de la Sanidad, que había sido dominica, que curiosamente ahora es franciscana, desde la última desamortización que había habido en el reino de Nápoles, pues sale un perro llevando una antorcha en la boca, corriendo. Y me preguntaron, ¿esto sabes qué es? Y yo dije, pues sí, es una de los símbolos que se identifica con la orden de los dominicos, Dominicane, perros del Señor, y es un perro llevando una llama en la boca, porque esto fue un sueño que tuvo la madre de Santo Domingo cuando iba a nacer su hijo. ¡Ay, qué me dices! Y tal. Y bueno, como estamos hablando de tantas cosas y nos teníamos que tomar una cervecita también antes de entrar a las catacumbas, pues les empecé a contar un poco pues que Santo Domingo, la de Caleruega, la importancia que tuvo en los inicios en la iglesia, sobre todo en Italia, donde fue muy importante en la orden. Y ya nos dio la hora de entrar en la catacumba y dejamos de hablar del tema, pero lo retomamos más adelante cuando fuimos al Museo de Capodimonte, que había una tabla muy antigua, probablemente de 1300, 1400, quiero recordar, incluso 1290, sí, alrededor de 1300, muy interesante, que era la historia de Santo Domingo con sus milagros. Y entonces estábamos viendo con las personas que ya estado comentando lo del perro con la antorcha en la boca, encendida, la llama encendida, y veo que hay uno de los dibujos que está la madre de Santo Domingo y encima de la cama se nota que tiene una barriga de que va a parir, y de esa cama salta un perro con una antorcha encendida. Y dije, bueno, pues esto me da pie para explicaros que cuando iba a nacer Santo Domingo, su madre soñó que un perro con una antorcha en la boca salía de su vientre y se quedó muy desasosegada. Ella era de Caleruega, provincia de Silos, y se fue al cercano monasterio de Santo Domingo de Silos, donde estaba de abad Santo Domingo de Silos, el titular de ese monasterio, nada más ni nada menos, y que tenía poderes taumatúrgicos. Entonces fue allí todo asustado y le dijo, ay, mira que he tenido este sueño. Y le dijo, mira, no te preocupes, porque eso es una señal inequívoca de que tu hijo va a ser elegido por el Señor para ser su guardián, como un perro que lleve la fe encendida, que es la antorcha esa que has visto en la boca, para expandirla por todo el mundo y que todos crean más en el Señor. Y la mujer, dicen que esto es una leyenda, claro, la mujer se quedó muy reconfortada, tanto y tan agradecida a Santo Domingo de Silos, que cuando nació Santo Domingo de Guzmán, que es el de los dominicos, lo que hizo fue ponerle el nombre Doménico o Domingo, como era Domingo de Silos. Y cuando el otro fundó la orden de los dominicos, les puso, dominicos por domingo, y acabaron Dominicane, que Dominicane es perros del Señor. Sí, se cerró el círculo de una historia tan bonita y el círculo de todas estas historias que os había empezado yo a contar en un Aránzazu, donde no les dejaban poner las obras porque eran muy avanzadas. Avanzadas no sé si eran, pero desde luego brillantes y sensibles sí que son las celdas y las habitaciones de los monjes que estamos recorriendo dentro de la primera planta que rodea el claustro magnífico, dentro de las instalaciones conventuales de San Marco de Florencia. Y nos habíamos quedado en la celda 22, ya a partir de ahora las obras son obras de fusión entre diseños de Fray Angélico y mano y pintura de Benazzo Gozzoli. Por eso he titulado Benazzo Gozzoli el capítulo de hoy. La celda 22 es la última celda del lado derecho, desde la que empieza el círculo de frescos con anterioridad descritos en los podcasts anteriores. Y como hemos visto en ellos, el estilo está caracterizado por cierta perfección formal y, como hemos apreciado, parece que ya eran en gran parte obra de la mano de Benozzo Gozzoli. En este caso se trata del hombre, el hombre de Dolores, Cristo entre San Benito y otro santo, y es una decoración geométrica realizada imitando un tejido. Este fresco pertenece conceptualmente, iconográficamente y estilísticamente
a los frescos de las celdas denominadas del noviciado por las